Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por ver qué fue eso, donde echamos una mirada a algunas noticias y hacemos algunos comentarios para contextualizarlas. Si usted no vio todas estas noticias en sus medios habituales ni comentarios similares, quizá esto le da una pista sobre sus medios habituales. Por mucho que me incomoda, tengo que pedir su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe. Un apoyo que es cada vez más necesario para seguir adelante con el canal, con sus videos temáticos, las conversaciones, esta serie y la próxima semana el lanzamiento de un proyecto nuevo y muy ambicioso que estamos haciendo porque creemos que saber es un derecho de todos en todos los órdenes de la existencia. Empezamos. Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT, partidos independentistas catalanes, cuyos votos serían necesarios para aprobar los presupuestos del gobierno del PSOE, han presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos ejerciendo un chantaje directo. Las retirarán y votarán a favor de los presupuestos si el gobierno influye en la Fiscalía para que reduzca los cargos de sus compañeros presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y si el gobierno reconoce el derecho a la autodeterminación, cosa que está constitucionalmente impedido de hacer. La independencia catalana, que no es una exigencia mayoritaria de quienes viven en esa comunidad, requeriría como primer paso que se hiciera una modificación al artículo 2 de la Constitución española, ya que estipula precisamente que esta Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Hay que señalar que desde 1978, cuando la Constitución española se aprobó en un referéndum que obtuvo un 90,5% de votos afirmativos en Cataluña, ni una sola vez los muchos legisladores nacionalistas catalanes han propuesto a las cámaras tal modificación constitucional. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado un diálogo con el gobierno catalán, sugiriendo la presencia de un relator o mediador. La posición del presidente Sánchez fue criticada por muchos militantes, dirigentes y personalidades históricas del Partido Socialista. ¿Para qué necesitamos una mesa de partidos en la que no participan los que no quieren y tienen razón, decidida por un ejecutivo que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento? ¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o que los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos, la gente que toma nota? ¿Por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento? Sin embargo, para los independentistas estas concesiones fueron insuficientes y rechazaron el diálogo, de modo que el gobierno anunció hoy mismo que daba por rota la negociación con el independentismo, lo cual deja en el aire un diálogo necesario, pero que no puede hacerse con condiciones tales que preestablezcan los resultados, porque eso no se puede llamar diálogo ni en español, ni en catalán, ni en inuit. Mientras tanto, la nueva coalición de derecha radicalizada, PP, Ciudadanos, Vox, no se ha propuesto apoyar los presupuestos para hacer a un lado a los independentistas, sino que ha buscado obtener rédito político con una manifestación convocada para el domingo que ha sido recibida con gran gusto por sectores de la ultraderecha marginal, como Hogar Social Madrid, Falange y otros. Lo más llamativo es cómo los medios españoles han asumido la divergencia de muchos militantes socialistas respecto de la propuesta de Sánchez, como si fuera una catástrofe y no expresión de la normal pluralidad en un partido moderno. Medios tanto de izquierda como de derecha no hacen tal escándalo cuando hay diferencias de opiniones en otros partidos, a veces tan graves como la desbandada de Podemos o a nivel internacional la militancia de los laboristas opuestos a la posición de Jeremy Corbyn o cuando Angela Merkel es objeto de críticas de su propio partido. Aquí parece los únicos obligados a la unanimidad son los militantes socialistas. Tailandia se ha visto sacudida por la decisión de la princesa Ubol Ratana Mahidol de presentarse como candidata a primera ministra en las elecciones que se celebrarán el 24 de marzo. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real tailandesa se presenta a un cargo público electo en los 86 años que han pasado desde que ese país adoptó como forma de gobierno la monarquía constitucional. Pero además, el partido por el cual se presenta es considerado republicano y antimonárquico y es liderado por el antiguo primer ministro Thaksin Shinawatra, que está en el exilio. Shinawatra y su familia fueron depuestos en 2014 y desde entonces el país está gobernado por una junta militar producto de un golpe de Estado, cuyo primer ministro, Prayut Chan-o-cha, es también candidato en estas elecciones destinadas a devolver el país a la normalidad democrática. Chan-o-cha era el favorito en las encuestas hasta el anuncio de la princesa Ubol Ratana. Una duda adicional es si el ejército mantendrá la lealtad a su líder militar
o preferirá a una princesa real, considerando que, según la constitución tailandesa, el rey es el jefe nato de las Fuerzas Armadas. El actual rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, accedió al trono a la muerte de su padre en 2016, aunque su coronación aún no se ha llevado a cabo por mantener un luto respetuoso para el anterior monarca. Está previsto que Vajiralongkorn será coronado en celebraciones del 4 al 6 de mayo de 2019, mes y medio después de las elecciones. Tailandia está considerada un país no libre y con numerosos presos de conciencia. La duda es además si se celebrarán al fin las elecciones prometidas por la Junta Militar para 2015, luego para 2016, pospuestas para 2017 y reprogramadas para 2018 antes de fijar la fecha actual. Otra duda es si la princesa Ubol-Ratana está o no protegida por las leyes de lesa majestad de Tailandia. Mientras que en las monarquías occidentales es un derecho criticar a los monarcas, que son básicamente figuras decorativas y simbólicas, cualquier crítica en Tailandia conlleva penas de entre 3 y 15 años de prisión, lo que no ha impedido que se impongan penas más severas. Por ejemplo, apenas en 2017 se condenó a un vendedor de seguros de 34 años a 35 años de cárcel por insultar a la monarquía en publicaciones de Facebook. Y aún así, corrió mejor suerte que dos opositores que hace poco fueron encontrados asesinados, mutilados y arrojados al río Mekong después de rellenarlos de cemento. Y veamos qué pasa en los Estados Unidos, de qué fue eso. El presidente Trump dio finalmente su discurso del Estado de la Nación el pasado martes después de que la mayoría demócrata del Congreso le negara la posibilidad de hacerlo mientras tenía inmovilizado al gobierno. Dos cosas a destacar del discurso. Primero, el aplauso viral de Nancy Pelosi al final del discurso, que se ha convertido en viral en todo Internet. Y segundo, la amenaza sin precedentes contra el Congreso demócrata de que si quieren que haya paz y legislación, no puede haber guerra e investigación. La rima es malísima, pero sobre todo quiere decir que no lo investiguen a él. Menos de 24 horas después, el Congreso anunciaba una investigación sobre los intereses financieros de Trump en el extranjero, algo que muchos críticos, incluso dentro del Partido Republicano, temen que pueda estar condicionando fuertemente las acciones de gobierno del presidente, en particular sus vínculos con Rusia, de los que ya nadie puede dudar, cuando tantos de los colaboradores cercanos de Trump durante la campaña han sido acusados y se han declarado culpables de nexos comerciales y de todo tipo con agentes del gobierno ruso. Esto podría llevar a que finalmente los legisladores puedan conseguir las declaraciones de impuestos de Donald Trump, que ha luchado denodadamente por mantener secretos. Documentos que hasta su campaña todos los candidatos a presidente habían hecho públicos como muestra de transparencia y confiabilidad. Trump ha ordenado ya a su Departamento de la Tesorería que haga lo posible por evitar que sus declaraciones se hagan públicas antes de las elecciones de 2020, donde espera reelegirse. Donald Trump, además, esta semana anunció que es poco probable que se reúna con el presidente chino Xi Jinping antes de que entren en vigor las nuevas barreras arancelarias que ha impuesto a las importaciones chinas, algo que hoy mismo provocaba reacciones negativas en las bolsas de valores, tanto en Wall Street como en las europeas. Es curioso cómo la globalización económica promovida por los neoliberales adquirió una serie de características que sus promotores nunca esperaron. Es lo que hace algunos años un grupo de escritores a los que nadie conoce llamamos la otra globalidad. Ahora la derecha, esa misma derecha de Reagan y Thatcher, está horrorizada ante la globalización, ante el libre flujo de ideas, ante la internacionalización de regulaciones a la industria y al capital que llegan a ser aún más efectivas de las que imponían los países por sí mismos. Las regulaciones europeas, por ejemplo, son uno de los motores del aislacionismo antieuropeo de la ultraderecha, sea en el Brexit británico o en Italia. En el caso de China, el claro intento del gobierno de Xi Jinping por alcanzar el predominio económico a través de su ambicioso proyecto de la nueva ruta de la seda aprovecha la globalización de otra forma, una que, por cierto, debe analizarse y combatirse de la única forma posible hoy en día, globalmente. Un sorprendido Papa Francisco ha reconocido que son un problema los abusos sexuales a algunas monjas por parte de curas y obispos. En un ejercicio de profunda visión dijo: "Yo creo que todavía se hace". Por cierto, cuando el Vaticano habla de abusos, en realidad está queriendo decir violaciones, sea a niños o a monjas. El eufemismo es solo una forma de eludir responsabilidad. A Jorge Mario Bergoglio le extraña algo que para muchos no parecería tan raro. Tener grupos de mujeres sometidas con juramento de obediencia y aisladas del mundo real quizás haría que alguno
utilizara su poder sobre esas mujeres para su placer. Quizás si Bergoglio hubiera leído el Decamerón que escribió Boccaccio en el siglo XIV, habría encontrado en el segundo cuento del día 9 la historia de una monja descubierta con su amante, un sacerdote, por la abadesa que a su vez está con otro sacerdote. Aunque este caso es de amantes y no de violaciones, llama a la reflexión como lo hacen las novelas Justine y Juliette del Marqués de Sade. Francisco dijo que se estaba trabajando desde hace tiempo para buscar soluciones al abuso sexual contra monjas por parte de sacerdotes con la suspensión y expulsión de algunos clérigos. Hace algún tiempo lo estarán haciendo, pero no se había dicho nada hasta que Lucheta Scarafia, directora de la revista Mujer, Iglesia, Mundo del propio periódico Vaticano, escribió una denuncia de la situación la semana pasada. Suspensiones, expulsiones, envío de los delincuentes a retiros espirituales para que mediten sobre sus pecados no es suficiente. Lo necesario es que los ministros católicos acusados de violación comparezcan ante un juez en un juicio con todas las garantías. Mientras el Vaticano no entregue a los delincuentes a los que encubre, sus palabras tienen muy poca credibilidad. Por cierto, Francisco hizo estas declaraciones en vuelo de regreso de su visita a los Emiratos Árabes Unidos, de cuyo trato a la mujer hablamos la semana pasada. Que Bergoglio dijera precisamente en este caso que el maltrato de las mujeres es un problema y añadiera que la humanidad todavía no ha madurado y aún se considera a la mujer como de segunda clase, es casi una burla. Y sustenta la idea de que la mujer sigue siendo vista más o menos igual por las monarquías medievales del desierto y por la monarquía medieval enclavada en Roma. El gobierno francés de Emmanuel Macron llamó a consultas a su embajador en Italia, una acción diplomática común para expresar desagrado por alguna acción del país anfitrión. En este caso, el motivo fue que Luigi Di Maio, ministro de Desarrollo Económico y Trabajo y líder del movimiento 5 Estrellas junto con su compañero de partido, el diputado Alessandro Di Battista, recibieron a un grupo de los llamados chalecos amarillos franceses, que han formado una lista de candidatos a las elecciones europeas. Si usted recuerda una historia parecida hace 5 años previa a las anteriores elecciones europeas, quizá no está tan desencaminado. Un movimiento políticamente sin brújula clara, con motivaciones económicas, es tomado por asalto por políticos con experiencia y aunque incluso la mayoría de los participantes en el difuso movimiento no se adhieran al partido que se ha autoproclamado la voz del movimiento, sigue adelante. Si en el 15M los beneficiarios de entre todos los que lo intentaron fueron los fundadores de Podemos en España, en este caso es un grupo liderado por Christophe Chalencon, quien ya fue candidato a diputado en las elecciones de 2017 por el partido Génération Citoyenne, una organización de derecha con vagas reivindicaciones antisistema, pero sin un programa político concreto en lo social, económico o ambiental, cosa que también se parece a otros casos. La cabeza de la lista de RIC, siglas que identifican al partido pero que son usadas con distintos significados en distintos momentos, es la cuidadora en el hogar Ingrid Levavasseur, que no estuvo presente en la recepción y que expresó su sorpresa de que no se le hubiera informado de ella, además de haberla considerado como algo poco sano. Allí los líderes italianos presumieron que su movimiento de derecha había traspasado los Alpes. Estuvieron presentes Chalencon y Marc Doyer, otro político con algunos kilómetros recorridos ya en el odómetro, quien por cierto tuvo que dejar su puesto en la lista RIC para las europeas por su anterior vinculación con el partido de Emmanuel Macron, La República en Marcha. Parecen confirmarse las sospechas de que una vez que los movimientos de indignados fueron aprovechados por la izquierda electoral menos votada, ahora son los grupos de derecha menos votada los que se apresuran a ponerse al frente de este tipo de movimientos cuando no a promoverlos. Los chalecos amarillos así aparecieron brevemente en Madrid de la mano de los neonazis de Hogar Social Madrid y en Inglaterra están de manos de grupos también de ultraderecha. El conflicto de Yemen continúa provocando una crisis humanitaria calificada como la mayor del mundo hoy en día. Gracias al jefe de la misión de observación de la ONU en el conflicto, Patrick Cammaert, se ha sabido por estos días que en un punto del Mar Rojo frente al puerto de Hodeida se estarían realizando pláticas de paz entre el gobierno yemení, fundamentalmente sunita, y fuerzas de los rebeldes Houthi, grupo religioso chiita de la secta Zaidí. La guerra comenzó con un golpe de estado semifallido de los Houthi, que en 2014 asumieron el control de la capital. Los rebeldes están apoyados principalmente, según informes, por Irán
Corea del Norte y el anterior presidente Ali Abdullah Saleh, mientras que el gobierno cuenta con el apoyo de todas las monarquías del Golfo Pérsico, principalmente Arabia Saudí, además de Sudán, Senegal y Marruecos. Un espacio de esperanza algo más sólida es que el 5 de febrero se firmó un acuerdo de paz entre las fuerzas enfrentadas en la guerra civil de la República Centroafricana a resultas de pláticas de paz promovidas por la Unión Africana. Esta guerra, fundamentalmente entre grupos cristianos y musulmanes, se pelea desde 2014. Pero es la continuación de las que han azotado al país desde su independencia. Finalmente, el frágil alto al fuego en Sudán del Sur, la otra crisis humanitaria ocasionada por la guerra, parece mantenerse pese a algunas escaramuzas. Los organismos internacionales encargados de supervisar el alto al fuego afirman que pese a las violaciones puntuales, empieza a haber una cierta normalidad en Sudán del Sur, la república más joven del mundo, proclamada en 2011, después de 5 años de guerra civil en la que, como ya hemos contado, intervinieron todos los países circundantes en un desnudo juego de poder. Es relevante ante las tragedias de Yemen y Sudán del Sur tener presente que las crisis humanitarias cada vez ocurren menos debido a la escasez física de alimentos. La comunidad internacional ha aprendido a responder de manera ágil y oportuna en casos de sequías y pérdidas de cosechas, y la abundancia alimentaria es un hecho. El origen de las hambrunas es la guerra y su aislamiento de los civiles en su desarrollo. Solo como ejemplo, el 7 de febrero, las Naciones Unidas denunciaron que los hutís no les permiten acceder al grano que tienen almacenado precisamente en el puerto de Hodeida y que bastaría para alimentar a 3,7 millones de yemeníes, que aún así es menos de la mitad de los 10 millones que están al borde de la inanición por la guerra, no porque los alimentos no estén allí. Otra pequeña sección que podrá existir de cuando en cuando. Las cosas estarían mejor si... Las cosas estarían mejor si los familiares de Maduro y Hugo Chávez no hicieran ostentación de sus respectivas fortunas, ya no porque su origen es inexplicable, sino porque ofende a los venezolanos y le hace la vida mucho más difícil a sus defensores, sobre todo ahora que Uruguay se ha unido a la Unión Europea para pedir unas elecciones limpias en el convulsionado país suramericano. Gracias por ver qué fue eso, y ojalá lo que aquí repasamos sea útil para pensar un poco y eludir la tentación de pensar en blanco y negro. Esta semana dije en un tuit, oponerse a Maduro no es estar con Trump, criticar a López Obrador no es estar con el PRI ni con el PAN, denunciar el imperialismo chino y ruso no es ser proestadounidense. El mundo es más complicado de lo que les han dicho, hay que pensar las cosas, no solo repetir consignas. Y para eso también estaremos aquí cada semana con su apoyo averiguando qué fue eso.